comenzamos la tercera parte del foro dedicada al segundo de los monográficos, que como sabéis este año se refiere a inmigración y comunidades autónomas, con un doble foco, además de todos aquellos que los participantes quieran plantear, que son las novedades planteadas o suscitadas, por un lado, por la llegada de menores inmigrantes a Canarias y las demandas de distribución que han llevado a la discusión y a los debates a lo largo de todo 2024 y a una reciente solución, de momento sobre el papel, en 2025. Y, en segundo lugar, por lo menos, las demandas derivadas de la propuesta de Junts de transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña y su contextualización en el marco autonómico. Para ello, tenemos en la mesa, en primer lugar, a Ignacio García Vitoria. Ignacio no hace falta presentarlo en este foro. Además de profesor de Derecho Constitucional, es nuestro corresponsal en Madrid, por lo tanto es quien nos mantiene al día de los desarrollos de la Comunidad Autónoma de Madrid y experto en esta materia, y es quien ha elaborado el estudio. Seguidamente debía intervenir Gonzalo Díaz Millán, el director general de Régimen Jurídico Autonómico del Ministerio de Política Territorial, pero le han convocado de modo urgente precisamente a una reunión de la Comisión Interministerial sobre menores inmigrantes en Canarias, con lo cual no ha podido venir, pero en su lugar tenemos a Zulima Pérez. Zulima es también profesora de Derecho Constitucional y asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial en el Ministerio. Muchas gracias en especial por la urgencia en intervenir. Y a través de la conexión telemática tenemos a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que será quien cerrará la mesa. Inicio, por lo tanto, la mesa sin más, dándole la palabra a Ignacio para que nos exponga el resultado de su trabajo. Aunque ya se ha dicho, quiero unirme, por un lado, a los agradecimientos al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, personalizando en su directora, y también pues, incidir en el valor del informe de las comunidades autónomas, ¿no? Creo que fue Jorge Valdano el que acuñó la expresión del miedo escénico, ¿no? Bueno, pues algo así siento en estos momentos, porque por una parte yo soy alumno del Centro de Estudios Constitucionales. El informe forma parte también de mi formación académica o de mi formación continua, que llamarían ahora, ¿no? Y por otro lado, pues el papel del informe de las comunidades autónomas en la materia, en la reflexión sobre Estado autonómico e inmigración, pues es apabullante. Es apabullante porque tanto los monográficos publicados en el propio informe y antes en el informe Pi-Suñer y también del equipo que lideraba Eliseo Aja, pues es insuperable, ¿no? Entonces, además tengo sentado a la izquierda pues a Eduard Roig, que de esto pues lleva ocupándose mucho tiempo. Yo no soy un experto en la materia, simplemente, bueno, es algo que a través de Pablo Santolaya y Javier García Arloca empezamos a hacer un informe para la Oficina de Asilo y Refugio, y cuando ha habido que dar una optativa de Derecho a la Inmigración en el grado en Derecho, pues bueno, pues di un paso adelante. Ese es todo mi bagaje en la materia. La intervención que voy a hacer, por no despistarme, está basada en tres aspectos. Trataré de reflejar las novedades, trataré de explicar cuál es, a mi juicio, el debate y algún pensamiento sobre cuál es el papel de quienes somos académicos, ¿no? De quienes nos dedicamos a tiempo completo a la universidad y, por lo tanto, no estamos conectados con la práctica y con los problemas del día a día, ¿no? En cuanto a las novedades, como ya bien ha dicho Eduard, son dos las novedades en las que me voy a centrar. Por un lado, el sistema obligatorio de redistribución de menores no acompañados. Por otro lado, la proposición de ley orgánica de delegación de competencias de ejecución en materia migratoria a Cataluña. Estas son las dos grandes novedades de este año 2025. Ambas están, en cierto sentido, inconclusas. Aunque el decreto ley fue convalidado, todavía queda mucho camino en su aplicación
y han surgido bolsas de resistencia por parte de algunas comunidades autónomas. Y la proposición de ley orgánica no ha superado todavía el trámite de toma en consideración. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en el mes de marzo, pero desde el mes de marzo no se ha sometido al Pleno para su toma en consideración y no se ha iniciado la posterior tramitación en comisión. Además, a estas incertidumbres de carácter político se añaden otras objeciones a la constitucionalidad de ambas normas. Objeciones, algunas en medios de comunicación, en blogs, otras ya más formalizadas, ¿no?, que es en el caso de la acogida de menores. Respecto de la acogida de menores, ya el protocolo del Gobierno de Canarias de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados, que pretendía someter a autorización del Gobierno autonómico la acogida de nuevos menores, fue declarado inconstitucional en la sentencia 43/2025, por entender el Tribunal Constitucional que Canarias había dispuesto de sus competencias en materia de protección de menores de forma contraria a su propio Estatuto de Autonomía. La sentencia, muy rápidamente, se basa en que las competencias estatutarias son indisponibles, que son irrenunciables, y añade que la protección de menores es una competencia compartida donde el Estado asume funciones de control y salvamento, mientras que la protección y tutela corresponde a la comunidad autónoma una vez que el menor está en situación de desamparo. Por otra parte, la sentencia, tras establecer la inconstitucionalidad del protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias, hace una serie de reflexiones sobre la realidad subyacente a este proceso constitucional y dice que la inmigración es un fenómeno de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende el círculo de sus intereses propios y sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma, invoca el principio de solidaridad, cooperación leal, principios de coordinación, principios generales del Estado autonómico que no sabemos qué desarrollo tendrán en las siguientes sentencias. También ha intervenido el Tribunal Supremo mediante la adopción de medidas cautelares y contra el decreto ley se han interpuesto, creo que, 11 recursos de inconstitucionalidad por parte de diferentes comunidades autónomas. Más allá de estas dos novedades, siguen sucediendo cosas. Hay dos importantes traspasos al País Vasco, en los que los dejaré un poco más al margen, pero que son importantes. Uno de ellos sigue la estela del traspaso que se hizo a Cataluña de las competencias sobre autorizaciones de trabajo. Y otra, que es un traspaso novedoso, sobre la acogida de personas que solicitan protección internacional en la fase posterior en la que ya se les ha concedido la protección internacional. Y, como nos enseñó Eliseo Aja, pues el reparto competencial y las relaciones intergubernamentales están estrechamente relacionadas con la participación de las comunidades autónomas en la estrategia migratoria, y desde la perspectiva de la participación autonómica en la estrategia migratoria no parece que las comunidades autónomas hayan sido consultadas de forma especial en relación con el nuevo reglamento de extranjería, aunque afecta notablemente a sus competencias, cambia sensiblemente la regulación de las autorizaciones de residencia por arraigo, lo que tiene un impacto importante en las comunidades autónomas, y tampoco en el procedimiento de regularización extraordinaria que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados, tampoco parece que las comunidades autónomas hayan participado sensiblemente. Y está pendiente la transposición del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que supongo que la experiencia es más o menos la misma. Hasta aquí la descripción de la realidad. Intentaré en los próximos 5 minutos explicar cuál es, a mi juicio, el debate. Lo sintetizaré en una frase. Creo que existe una controversia de fondo sobre qué elementos de la gestión de la inmigración en el Estado autonómico constituyen una exigencia constitucional y cuáles, en cambio,
pues forman parte de una decisión política, es decir, están sometidos a disyuntiva y no a necesidad constitucional. Creo que este es el problema de fondo. Problema de fondo que tendría tres elementos: la decisión política, el control de constitucionalidad y el objeto, la existencia de cambios con una relevancia general. Estamos discutiendo sobre esto porque se producen dos novedades que tienen un efecto sobre el sistema y por eso se plantea esta reflexión. La dimensión política del debate creo que es manifiesta. La proposición de ley orgánica es fruto de un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, el grupo socialista y el grupo de Junts, en el marco de una relación que sustenta al Gobierno central. Esta es su dimensión política y, a su vez, los avances en la delegación de competencias fueron esenciales para obtener el apoyo de Junts a la convalidación del decreto ley. De hecho, la redistribución de menores había sido planteado inicialmente como una proposición de ley presentada por varios grupos parlamentarios, Sumar, Mixto y Grupo Socialista. No pasó el trámite de toma en consideración y la aprobación posterior como decreto ley y la convalidación del decreto ley, pues el apoyo de Junts pues fue decisivo y además todo se produjo en marzo, vinculado un debate con el siguiente. Sobre este acuerdo, pues no me resisto a hacer un pequeño comentario, que es que vivimos tiempos, titulaba un informe de la Fundación CIDOB, del anuario de la Fundación CIDOB, son tiempos en los que la inmigración y el asilo están en el centro de la arena política, ¿no? Y eso implica que se han convertido en foco de discusión, de debate, de imposibilidad de alcanzar acuerdos. Y la larga introducción a la proposición de ley orgánica yo creo que revela las evidentes y profundas divergencias acerca de la estrategia de inmigración que tienen los dos grupos políticos que registraron en el Congreso la proposición de ley. Los cambios creo que tienen, voy al segundo elemento, creo que tienen una relevancia general. Se ha planteado si los cambios promueven una modificación, una transformación estructural y constitucional, se ha dicho. Desde una perspectiva formal, la transferencia o delegación de competencias mediante ley orgánica es una vía de flexibilización del reparto competencial expresamente prevista en el artículo 150, apartado segundo de la Constitución. No es un mecanismo de reforma constitucional, pero sí es un mecanismo de flexibilización del reparto competencial. Lo que resulta más difícil es valorar cuál es el alcance sustantivo de las medidas que se adoptan desde la perspectiva del reparto de competencias y de las relaciones intergubernamentales. Si hablamos de la delegación, creo que lo relevante es destacar que abre una brecha en la exclusividad de la competencia del Estado sobre control migratorio y que impulsa la asimetría entre las comunidades autónomas. Estos me parece que son las dos ideas para el debate. Un modelo asimétrico que la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica se esfuerza por justificar basándose en la particularidad de Cataluña, y para acreditar la particularidad de Cataluña da varios argumentos. Afirma primero que el fenómeno migratorio tiene rasgos diferenciados en Cataluña. Se dice que Cataluña es un territorio fronterizo, si bien se trata de una frontera interior dentro del espacio Schengen y no una frontera exterior de la Unión Europea. Desde esta perspectiva hay otras comunidades autónomas que tendrían un rasgo diferenciado mayor. Se citan las estadísticas sobre el incremento de la población inmigrante en Cataluña. Sin embargo, los datos son diversos por provincias. No es lo mismo Barcelona que Girona o Lleida o Tarragona. Y existen similitudes desde el punto de vista regional con la Comunidad de Madrid o con la Comunidad Valenciana. También se alude a rasgos distintivos como la capacidad de integrar a la catalanidad a estos recién llegados, ofreciéndoles un futuro mejor, una idea imprecisa, pero que tiene ese elemento de integración, y el hecho diferencial del catalán como lengua propia
que también es cierto, pero tampoco es exclusivo de la comunidad autónoma de Cataluña. Y junto a estas particularidades en las que se basa la simetría, hay un segundo argumento, que es un argumento basado en la voluntad. Ese argumento es la vocación de la sociedad catalana de gestionar por sí misma el fenómeno migratorio. Por hacer de abogado del diablo, pues diré, y por fomentar el debate, diré que esta intención, esta vocación de la sociedad catalana ha sido expresada al margen de las instituciones representativas. No ha sido parte del acuerdo, no ha sido parte en el acuerdo el Gobierno de la Generalitat, no hay una representación institucional en la negociación, aunque el Gobierno ha manifestado su disposición a desplegar la competencia cuando el traspaso sea efectivo, y el Parlamento de Cataluña no ha adoptado ningún pronunciamiento formal sobre la materia. Son tiempos en los que la democracia representativa pues, tiene sus atajos. La exposición de motivos menciona además que la vocación de autogobierno viene de lejos, cita la creación de la Comisión Interdepartamental de Inmigración en el 92, el primer Plan Interdepartamental de Cataluña del año siguiente. La duda es si lo acordado en 2025 es una renovación de esa trayectoria previa o es un salto cualitativo. Esa es otra cuestión. La segunda novedad, el segundo elemento de debate, es la existencia de una dirección política descentralizada. No queda claro en la exposición de motivos, es ambivalente la exposición de motivos sobre si la finalidad de la delegación es mejorar la eficacia del sistema de gestión administrativa de la inmigración, en línea con algunas propuestas doctrinales de los años 90 que proponían la atribución extraestatutaria de competencias, o si lo que se pretende es permitir a Cataluña desarrollar un modelo propio, un avance en la descentralización política. En este sentido, pues creo que del contenido cabe destacar que es una transferencia o delegación integral, no solo vinculada a los servicios sociales, donde está el origen de la competencia autonómica, ni siquiera con las autorizaciones de residencia y trabajo, que está muy conectado con la prestación de servicios sociales, sino que va a un ámbito completamente nuevo, como es el del control de fronteras. Y justo en ese ámbito del control de fronteras, creo que también hay que ser consciente de que son facultades en las que la Administración cuenta a veces con un importante margen de discrecionalidad. Margen de discrecionalidad, es verdad, limitado por toda la jurisprudencia constitucional y europea en materia de derechos de los migrantes. Bien. Por lo tanto, creo que en el modelo que resultaría de la delegación, la dirección de la política migratoria sería compartida por dos niveles de gobierno, además de por la Unión Europea. En comparación, el sistema obligatorio de redistribución de menores no acompañados supone una modificación de las relaciones interadministrativas. Es un cambio distinto. Se ha dicho que es un modelo obligatorio de solidaridad. Se pasa de una solidaridad basada en la cooperación y el acuerdo a un modelo donde cuando falla el acuerdo, donde falla la voluntariedad, la ley establece una coordinación o atribuye al Estado una coordinación más intensa. ¿Qué decir para completar desde la perspectiva del control de constitucionalidad? Los problemas que se plantean en relación con el control de constitucionalidad, la delegación, el límite material a la delegación, cuáles son las materias que por su propia naturaleza son delegables o no, y el control de las facultades delegadas a la comunidad autónoma por parte del Estado. Estos son los dos argumentos principales en el debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la medida, con la dificultad de vincular la falta de controles precisos, detallados en la proposición de ley de delegación con la infracción de principios constitucionales. Podemos plantearlo más adelante en el debate. En cualquier caso, un importante peso a la interpretación constitucional. No son cuestiones que se resuelvan directamente a través del texto constitucional o de la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional, sino que exigen una fuerte labor de interpretación, y en esa
fuerte labor de interpretación, pues hay que plantearse qué peso hay que conceder al criterio literal o a la historia constitucional. El 149.1.2 está tomado directamente de la Constitución de 1931, con alguna pequeña variación en las materias, y frente a esos criterios, la adecuación de la norma a la realidad. Decía Eliseo Aja en la introducción del libro que hizo con José Antonio Montilla y con Eduard Roig, que había que adoptar una perspectiva realista en el ámbito de la inmigración. ¿Cómo influye la transformación del fenómeno migratorio y del derecho de la extranjería en las últimas décadas en la interpretación constitucional? ¿Qué valor constitucional dar a la idea de soberanía que está detrás de algunas de las interpretaciones que se tratan de mantener? Soberanía en un momento de integración europea. Y acabaré, ya me he pasado del tiempo, con por donde creo que va la reflexión doctrinal, la que yo me doy cuenta que cuando voy escribiendo hablo de los cambios en el modelo, pero ¿existe modelo? Pregunto, ¿hay modelo? ¿No hay modelo? En el 78 había un modelo, pero claro, es un modelo que queda viejo como consecuencia de un cambio en el enfoque de la política de inmigración. La política de inmigración ya no es una política de control de fronteras, ya no es solo una política vinculada a la policía, a la seguridad, sino que es una política mucho más compleja, donde la integración tiene un papel central. Como consecuencia de esos cambios, el aparente modelo que había en el 78 pues desaparece y no hemos construido, o la pregunta es si hemos construido un nuevo modelo o no. Desde un punto de vista doctrinal, ha habido una reflexión desde los años 90 y sobre todo en la década ya de entre 2000 y la aprobación del Estatuto de Autonomía, pues por un lado sobre los conflictos competenciales, por otro lado sobre los déficits del Estado autonómico, en una publicación una de las primeras en el informe Pisunier, y que básicamente es la ausencia de una visión global, la falta de participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado, la falta de coordinación y cooperación. De estos problemas surgen una serie de propuestas: el blindaje competencial, la propuesta de atribución de nuevas competencias, autorizaciones de trabajo, autorizaciones de residencia, dependiendo de los mecanismos. Por lo tanto, yo creo que hay una primera tarea, que es reflexionar cómo este modelo o esta construcción o este intento de construcción doctrinal del modelo se ve afectado por las novedades. Y luego, otro indicio de que no hay un modelo es que no tenemos claro tampoco las referencias comparadas. En algún momento en la literatura de los años 90 y en la década posterior, Alemania, pensando en modelos basados en una competencia exclusiva del gobierno federal, pero con participación de los entes locales, pero no se corresponde exactamente con la realidad del modelo alemán. Es más un modelo ideal que un modelo real, donde el gobierno federal sí que tiene competencia exclusiva en materia de asilo, pero el tema de la inmigración hay una concurrencia competencial. Y hay un artículo de Romero Caro en Hay Derecho, que está muy bien, en el que surgen, también el modelo norteamericano, cuando se plantean conflictos y subir o bajar el nivel de protección de los derechos, ahí también hay algunas apelaciones al modelo norteamericano. Y ahora los nuevos modelos se llaman colaborativos de Australia y Canadá, que habrá que ver en qué medida son exactamente colaborativos. Es decir, yo creo que la reflexión doctrinal tiene estos desafíos por delante, y disculpen que me he alargado 5 minutos. Bien, muchas gracias, Ignacio. Tiene ahora la palabra Zulima Pérez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo también me voy a poner la cuenta atrás, porque si de algo tengo fama es de no cumplir los tiempos y de ser también de llegar tarde a los sitios. Pero voy a intentar ser lo más apurada posible con el mismo. Y en primer lugar, sí que me gustaría disculpar la presencia del director general, de Gonzalo Díaz. Como ha dicho Eduard, una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa cuando se ha empezado a negociar con Canarias sobre la aplicación
y el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo en relación con los menores y el asilo. Uno de los órganos que se creó, no entraré en ello, pero sí uno de los órganos que se creó fue una comisión interadministrativa que de manera semanal está analizando los avances y además con día y hora, es decir, todos los martes a la 1 estará convocada de manera automática esta comisión. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es mirar los avances para el cumplimiento de este acuerdo del Tribunal Supremo en relación con los menores asilados. A mí sí que me gustaría empezar hablando fundamentalmente de los avances y del impulso que desde el Ministerio de Política Territorial se ha realizado para, en este caso, para la aprobación del Real Decreto Ley por el que se aprueban las medidas urgentes de garantía, interés superior de infancia, adolescencia ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Este título tan largo que he tenido que leer. Sí que tratarlo, un poquito tratarlo desde el punto de vista de la aplicación del mismo, de por qué se ha gestado, de por qué supone o puede suponer una solución y de por qué desde nuestro punto de vista pues no interfiere en las competencias de las comunidades autónomas y por qué es plenamente, evidentemente, constitucional. Lo ha dicho el profesor Ignacio García, que frente a este Real Decreto Ley existen 11 recursos de inconstitucionalidad que han sido puestos por las comunidades autónomas. Algunos ya se han presentado y otros únicamente han pasado por sus consejos de gobierno. Pero lo que sí que tenemos claro es que el tema de los menores inmigrantes, el tema de la inmigración en general, pero el tema de los menores inmigrantes no acompañados es un tema que no es en absoluto pacífico. No es en absoluto pacífico, pero el impulso que se ha realizado con este Real Decreto Ley viene derivado de la necesidad imperiosa y de la demanda que día a día, año tras año, han realizado las comunidades autónomas frontera. Tenemos que tener en cuenta que cuando un inmigrante es mayor de edad y entra a las fronteras de nuestro territorio, puede deambular por todo el territorio del Estado de manera libre, evidentemente, y puede ir a cualquier sitio. ¿Qué pasa con los menores? El principal problema es que los menores inmigrantes no acompañados, cuando llegan a un territorio frontera, el territorio frontera acaba teniendo la tutela de los mismos. Y por lo tanto existen territorios, como en este caso, por ejemplo, los Canarias, Ceuta y Melilla un poco más, y como están empezando a ser otros territorios que cuentan con un número grandísimo de menores inmigrantes no acompañados en sus sistemas de protección. La cuestión fundamental que pretende este Real Decreto Ley es poder hacer un reparto entre el resto de comunidades autónomas basándose sobre todo en el interés del menor. Es decir, la primera de las cuestiones y un elemento clave que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de menores, lo primero son menores antes que inmigrantes. Y que, por lo tanto, lo que tenemos que poner por delante es el interés superior del menor. Ya lo ha dicho la jurisprudencia europea, pues, por ejemplo, que hay una especial vulnerabilidad del menor como factor que tiene que prevalecer sobre otras condiciones relativas, por ejemplo, al hecho de que sea inmigrante o al hecho de que sea irregular. Por lo tanto, el objeto fundamental es que se pueda producir esta redistribución de los menores que se encuentran hacinados en determinadas comunidades autónomas y que evidentemente genera el que no se pueda dar una atención adecuada a los menores. En los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto, yo creo que hay un par de alegaciones que están repetidas. Bueno, hay otras que son un poquito de menor calado, que son típicas, como la forma de por ser aprobado a través de un decreto ley. Pero hay dos en las que yo sí que después quiero hacer referencia. Una primera es la invasión por parte del Estado de las competencias de las comunidades autónomas y la otra es la inexistencia de una competencia de coordinación por parte del Estado para poder acometer, en este caso, ese reparto en virtud de su competencia. Como he dicho, haré un breve repaso sobre cómo es el decreto ley y qué es lo que regula. Bueno, en este caso, lo que hace el Real Decreto Ley es modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería y otra de las cosas que se ha puesto de la mesa, y esto hago también
un paréntesis y después ya no lo volveré a tocar porque creo que... Y es el hecho de que no sea un precepto orgánico el artículo 35. Es decir, el artículo 35 es uno de los que entran o de los que se excluyen de la organicidad, valga la palabra, de la ley y, por lo tanto, a través del decreto ley se ha podido realizar. Bueno, en primer lugar, lo que prevé este decreto ley es que a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, por unanimidad, en un acuerdo por unanimidad, se puedan determinar los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta a esta situación y también los criterios de aplicación de este plan. Es decir, determinar en qué supuestos nosotros podemos repartir o se puede realizar un reparto de los menores. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental es un problema de voluntad política y es un problema de que un acuerdo por unanimidad es muy, muy, muy difícil de alcanzar. Hasta ahora, pues se han alcanzado acuerdos en las conferencias sectoriales, en la Conferencia Sectorial de Inmigración, pero habían sido normalmente acuerdos parciales entre comunidades autónomas sobre el acogimiento de una parte de menores. Pero yo creo que la situación que viven algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Canarias, pues evidentemente tiene que superar todo aquello que ya estaba establecido. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria. Para declararla, fundamentalmente, lo que dice la norma es que se tiene que exceder en ocupación 3 veces la capacidad ordinaria de la comunidad autónoma. Cuando hablamos de capacidad ordinaria, no estamos hablando de las plazas que tiene la comunidad autónoma. Sería muy fácil. Si yo he sido una comunidad autónoma que he pasado de crear plazas para menores, pues evidentemente voy a tener menos plazas de menores. Pero sigo teniendo la capacidad y también la obligación de tener esas plazas y de tener un número de menores. Por lo tanto, la capacidad ordinaria se concretará como se saca de, esto es las reglas matemáticas extrañas, dividir la población de cada comunidad autónoma entre la capacidad del sistema, es decir, los menores integrados en el sistema a nivel estatal y la población del Estado. Es decir, se dividen estas dos cuestiones y ya aparece y nos sale la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela. Establece también la aprobación mediante Real Decreto de la aprobación anual de la capacidad ordinaria del sistema de protección. Esto en breve se aprobará ya, pero lo que determina, sobre todo lo que es más importante, es que cabe la posibilidad de que todo esto, es decir, de que tanto el plan de respuesta solidaria como los criterios de aplicación del plan de respuesta solidaria estén determinados no solo por ese acuerdo unánime, sino que existe ya unos criterios de determinación, si no se ha hecho con los criterios que establece las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, pues existen otros. Es decir, la ley te obliga o te manda una serie de criterios para la aplicación y la determinación del cálculo. También es importante porque o nos ponemos de acuerdo en unos criterios o la norma me va a decir qué criterios se aplicaron. Y bueno, yo desde mi punto de vista tiene importancia también por las características que tienen órganos de cooperación, como órganos que han venido siempre siendo de cooperación, como por ejemplo las conferencias sectoriales. Las conferencias sectoriales con carácter general han sido siempre espacios en los que se ha realizado cooperación, pero muy pocas veces han servido como espacios de coordinación. Y yo creo que esto es uno de los elementos a poner en valor en la aplicación de la misma. Por lo tanto, cooperación y coordinación, que son la base, evidentemente, del desarrollo de un Estado como el nuestro, de un Estado descentralizado. Ya lo hemos dicho, bueno, estas cuestiones de colaboración aparecen ya en el artículo 2 de la LOEX, cuando habla del Plan Estratégico Plurianual, y se habla, por lo tanto, también de esa necesaria colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para poder hacer efectivo el mismo. Por lo tanto, en el seno
de la Conferencia Sectorial de Infancia, como ya he dicho, ha sido, en muchas ocasiones se ha llegado a muchos acuerdos. ¿Cuál era el problema? El problema fundamental había sido que estos acuerdos han sido siempre entre las partes, no obligaban al resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, es de poner en valor, yo creo, el acuerdo de la Conferencia Sectorial de 30 de septiembre del 2022, que estableció también un plan de respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes del año 22-23. Pero ya he dicho sectorial, únicamente a las que están. Nosotros tenemos dos ámbitos competenciales. Por un lado, tenemos a las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración y en materia de extranjería, y por otro lado, tendríamos las competencias de las comunidades autónomas, en este caso, en materia de también exclusivas de protección de las personas menores de edad y de integración de los inmigrantes. Es algo que hace mucho tiempo se empezó a trabajar. Al principio, ese tipo de competencias ni siquiera estaban reguladas ni reconocidas y ahora, evidentemente, son un pilar fundamental para las políticas migratorias. Por lo tanto, como hemos dicho, estas conferencias sectoriales funcionarán en régimen de cooperación siempre y cuando no exista esa contingencia migratoria extraordinaria. Es decir, si tenemos una contingencia migratoria extraordinaria, lo que se hace es que se pone el interés del menor por encima y, en este caso, la conferencia sectorial podrá, y la Administración General del Estado podrá, en su facultad de coordinación, imponer los criterios de reparto que también están ciertamente señalados en la norma. Yo creo que es un avance muy importante en el reparto competencial y es un avance muy importante también a la hora de poder quitarle presión migratoria a gobiernos como, por ejemplo, el gobierno canario. Hemos de tener en cuenta también que es una cuestión que se pone poco sobre la mesa y es el hecho de la falta de solidaridad de algunas comunidades autónomas. Si ahora hay una presión migratoria en Canarias es porque las vías de salida están yendo por Canarias, pero de la misma manera que ahora van por Canarias, que evidentemente Canarias pues, está muy cercano a la parte sur, está cercano a la costa, a otros países y por lo tanto es mucho más sencillo. Pero están empezando a haber otras vías de salida que van hacia costas, por ejemplo, andaluzas o valencianas. Por lo tanto, lo que hoy tiene Canarias, en cualquier otro momento podremos tenerlo otras comunidades autónomas. Se tiene que imponer la solidaridad. Esto es una carga que no tiene que estar únicamente en las comunidades frontera. Para finalizar, sí que me gustaría establecer un par de cuestiones en relación con el ámbito competencial, dos cuestiones de orden competencial que ya he dicho que eran una de las cuestiones que en los recursos de inconstitucionalidad establecían las comunidades autónomas recurrentes. Y yo creo que la primera de las cuestiones, como hemos dicho, es que el Estado tiene competencia exclusiva, ya hemos dicho, en materia de inmigración y de extranjería. Y esto abarca cuestiones relativas a la entrada, a la residencia de los ciudadanos extranjeros y también a la regulación del estatuto jurídico del extranjero en España. Por otro lado, las comunidades autónomas tienen, como hemos dicho, competencia exclusiva en primera acogida y también asistencia social y fomento de la integración de las personas extranjeras. En tercer lugar, y tercera de las cuestiones competenciales, de la competencia estatal sobre inmigración y extranjería, como hemos dicho antes, se deriva una competencia de coordinación del Estado. Viene a ser un complemento inherente a su competencia en esta materia para garantizar sobre todo disfuncionalidades. Es decir, se presupone la existencia de competencias de las comunidades autónomas que pueden ser coordinadas. En este caso, ya lo ha citado también el profesor García Vitoria, la sentencia 178-2015 y la sentencia 43-2025. Esta competencia coordinadora, por tanto, y esto ha sido puesto en manifiesto en las contestaciones a los recursos de inconstitucionalidad por parte de la Abogacía General del Estado,
Se proyecta, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, en la coordinación de las competencias autonómicas exclusivas en materia de protección, de tutela y de asistencia, y requiere la coordinación de dichas competencias para que la regulación de los flujos de migrantes en el conjunto del territorio español, dada la competencia exclusiva estatal en materia de inmigración y extranjería. Y, finalmente, y asimismo, entiende también la Abogacía General que no solo es una cuestión de coordinación, sino que también entraría lo que es el ámbito de la supraterritorialidad en la materia. En este caso, tenemos doctrina del Tribunal Constitucional que justifica la intervención del Estado, incluso cuando se tratan de competencias ejecutivas. Y aquí sí, la reciente sentencia 43/2025, en la que se señala que la inmigración es un fenómeno de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende el círculo de los intereses propios y sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma. Me quedo aquí porque me he pasado poquito y no voy a dar, pero bueno, sí tener en cuenta también que también ha modificado o ha cambiado un poquito el paradigma de actuación del Estado, el que ya he citado anteriormente, que es el auto del Tribunal Supremo en relación con los menores asilados. En este momento, y para el cumplimiento del auto, se está trabajando conjuntamente con Canarias en un protocolo de actuaciones para que pues los menores asilados puedan entrar al sistema de protección internacional del Estado y puedan, por lo tanto, también gozar de los derechos que se les reconocen a los solicitantes de asilo, a los demandantes de asilo. Hasta este momento sí que es cierto, bueno, que el Estado normalmente bueno, lo cuento después, que si no voy a estar mucho rato hablando, prefiero que hablen ustedes. Pero bueno, fundamentalmente, lo que se está haciendo ahora es trabajar para que estos menores puedan entrar en el sistema de solicitantes de asilo, en el sistema de protección internacional, con los derechos que les llevan aparejados y ayudando también a la comunidad canaria a el mantenimiento, evidentemente, de los mismos en relación con los recursos que se les aportan. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en tercer lugar, también quiero agradecer muy especialmente la intervención, en este caso a través de la conexión telemática, de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la señora Candelaria Delgado, y quiero agradecérselo muy especialmente porque la sensibilidad que el Gobierno canario ha tenido para atender nuestra invitación ha sido muy grande y sé el esfuerzo que le ha costado a adecuar la intervención a esta hora, de modo que muchas gracias a todo el Gobierno y muy especialmente a la consejera, y tiene la palabra igualmente para cerrar las tres intervenciones iniciales de la mesa. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y agradecer al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y a su directora en particular, pues la invitación a estar presente en este foro y sobre todo con un tema tan importante como el debate de las comunidades autónomas y la inmigración, que nos ha llevado a un trabajo arduo desde septiembre de 2023 a esta comunidad autónoma. Me dirijo hoy a ustedes en nombre del Gobierno de Canarias para situar ante este foro, yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos como país, la gestión de la inmigración y la protección de la infancia migrante y sobre todo la corresponsabilidad entre territorios. Permítanme comenzar recordando una vez más una verdad que como pocos pueden ignorar, que Canarias es la frontera sur de Europa. Eso nadie nos lo puede negar ni nos lo puede rebatir. Nuestra posición geográfica nos sitúa año tras año como punto de llegada de miles de personas que se juegan la vida en el Atlántico. Las costas canarias son hoy de facto una frontera humanitaria y en ocasiones un dique de contención de las debilidades del sistema migratorio europeo. No se trata solo de cifras. Detrás de cada uno hay una historia de huida, de pobreza extrema, de conflictos que expulsan a familias enteras de menores que embarcan solos en una patera sin que nadie los espere al otro lado. Hoy Canarias tutela más de 5.600 menores migrantes no acompañados. Lo repito, 5.600 niños y niñas solos
acogidos en 82 recursos de emergencia repartidas en las 7 Islas Canarias. Se trata de una red que hace años fue diseñada para absorber un flujo muy inferior y que se ha visto obligada a multiplicar plazas, equipos y turnos de atención en tiempo récord. La sobrecarga no es solo numérica, es emocional. Quienes trabajan en estos centros, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, saben que no basta con ofrecer cama y comida. Cada uno de estos menores, de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes necesitan un plan individualizado de protección, una atención sanitaria, una escolarización, una formación en idioma y apoyo para superar los traumas que muchos arrastran tras largas rutas migratorias o tragedias en alta mar. No podemos olvidar que la presión no solo la soportan las instituciones, también la soporta la ciudadanía. Las comunidades locales conviven con recursos que a veces se improvisan en espacios no previstos, con tensión por la saturación de los servicios básicos, educativos, sanitarios y sociales, y con la necesidad de trabajar cada día para que la convivencia y la integración funcionen. Canarias ha demostrado una y otra vez la solidaridad de su gente, la implicación de su sociedad civil y de entidades del tercer sector que despliegan un esfuerzo admirable para suplir carencias, pero no podemos negar que la sobreexposición crónica genera fatiga, miedo e incertidumbre. Los profesionales están exhaustos, las entidades sociales saturadas y los recursos sobrepasados, como ya viene dicho en las múltiples conferencias sectoriales de infancia y adolescencia que se han llevado a cabo al efecto. Hablamos de miles de niños y niñas y adolescentes bajo nuestra tutela, con el deber legal y moral de atenderlos dignamente. Quiero enfatizar que no quedan en Canarias más edificaciones a las que acudir, ni profesionales a los que contratar para poder atender a estos niños y niñas. Hemos habilitado decenas de centros de emergencia. En este momento todos los recursos disponibles se hallan al límite y muchos de ellos, centros adicionales improvisados, no reúnen tan siquiera las condiciones ideales de habitabilidad. Hace un año, en junio de 2024, anunciamos que habíamos llegado al punto del colapso del sistema de acogida de emergencia. Simplemente no había plazas ni espacio, lo que nos obligó a activar medidas desesperadas. Esta saturación tiene impactos graves en la atención que podemos brindar. Por mucho esfuerzo que realicen nuestros profesionales, atender a miles de menores por encima de la capacidad prevista conlleva riesgos para su bienestar físico, psicológico y educativo. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para garantizar una atención digna, pero eso nos puede llevar a que llevamos tiempo alertando que estamos en el límite y necesitamos solidaridad interterritorial. Cuando nos referimos a este asunto no nos podemos olvidar que no hablamos de una situación coyuntural, hablamos de una crisis humanitaria estructural que nos afecta desde hace años porque África padece grandes crisis de guerra y hambruna y nosotros somos la frontera sur de Europa. En lo que va de año han llegado más de 15.000 personas migrantes por vía marítima a Canarias. Una de cada 3 de ellas es menor de edad, la mayoría sin acompañamiento familiar, procedentes de Mali, Senegal, Gambia, Guinea-Conakry, muchísimos territorios. Niños y niñas que huyen de hambre, de conflicto armado, de persecución, y en lugar de encontrar una acogida compartida, encuentran un sistema que los convierte en responsabilidad exclusiva de una sola comunidad autónoma. La legislación española atribuye a las comunidades autónomas efectivamente la tutela de los menores migrantes no acompañados en virtud de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Es un mandato incuestionable y todo menor que llega solo debe ser protegido. Pero el volumen y la naturaleza de la ruta atlántica ha desbordado las previsiones. Las rutas que cruzan el Mediterráneo se distribuyen entre varias comunidades costeras y varios países. La ruta canaria es diferente. Somos la única puerta de entrada de la mayoría de estos menores que no tienen posibilidad de ser acogidos directamente en la península, salvo tras una derivación expresa a ella. Este cuello de botella convierte una obligación que debería ser nacional, pero también europea, en una carga que recae en la práctica
sobre el presupuesto autonómico, la plantilla autonómico y el tejido asociativo local. Este año hemos asistido a un hecho sin precedente. 2 autos históricos del Tribunal Supremo de marzo y junio de 2025 que ordenan al Gobierno de España subir de forma inmediata el traslado de los menores que han solicitado protección internacional hacia el Sistema Nacional de Acogida, porque esa sí es una competencia exclusiva del Estado. El Supremo subraya que la tutela de estos menores no es competencia exclusiva de una comunidad autónoma fronteriza, sino que exige la implicación estatal y va más allá. Afirma que la saturación de los centros canarios es incompatible con el derecho a una acogida digna. A esto se suma lo ya dicho por el Tribunal Constitucional, una cuestión que desborda la capacidad de una comunidad autónoma activa un deber constitucional de solidaridad. Canarias no puede seguir soportando sola la carga de un fenómeno migratorio internacional. Quiero subrayar aquí con firmeza la exigencia de corresponsabilidad territorial en esta materia. Lo hago apoyada tanto por principios legales como en consideraciones morales y éticas. Nuestra Constitución consagra el principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España, un principio que cobra vida precisamente en situaciones como esta, en las que una comunidad autónoma por sí sola no puede dar respuesta adecuada a un desafío que en realidad pertenece a todo el país y a toda Europa. Sabemos que algunos territorios están cumpliendo. Hay comunidades autónomas que han asumido traslados voluntarios. Otras, sin embargo, han preferido la vía judicial para bloquear cualquier reparto obligatorio. Esto demuestra que mientras la solidaridad siga siendo voluntaria, nunca será suficiente. Les he pedido que recapaciten, que sienten a la mesa con visión de Estado, con espíritu constructivo, porque mientras politizamos el debate, miles de niños siguen durmiendo en condiciones de hacinamiento esperando una solución que es responsabilidad de todas y todos. Afortunadamente, además de apelar a la buena voluntad, hemos pasado a la acción legislativa en busca de soluciones. Como saben, el Gobierno de España aprobó y las Cortes Generales convalidaron un Real Decreto Ley que modifica la Ley de Extranjería para crear un mecanismo de distribución obligatoria de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta reforma normativa da por fin un cauce estable a la corresponsabilidad. Establece criterios objetivos para repartir la tutela de los menores atendidos, atendiendo al peso poblacional y económico de cada región, a su tasa de desempleo, a factores de insularidad o condición de frontera y también al esfuerzo previo de acogida realizado por cada territorio. Dicho de manera sencilla, se distribuirán a estos niños y niñas de forma proporcional y justa para que ninguna región tenga que asumir en solitario lo que excede su capacidad ordinaria de acogida. Este decreto ley está vigente y el Gobierno de España ha reiterado que lo va a aplicar sin dilación pese a la oposición política que ha encontrado. Pero cada mes que pasa sin activarse estos traslados es un mes que Canarias sigue al borde del abismo en la atención a estos menores. Aún así, valoramos que por primera vez exista ya una base legal para la distribución de estos niños y niñas fruto de un consenso parlamentario. Instamos a que en las próximas reuniones sectoriales todas las comunidades autónomas acudan con una voluntad de acuerdo más allá de los litigios en curso. Y pedimos al Gobierno central que en paralelo avance en los preparativos logísticos para que los primeros traslados de menores puedan realizarse este mismo verano. No caben más retrasos escudados en trámites o en hipotéticos defectos de forma. La situación es apremiante y el reglamento de la conferencia sectorial permite estas convocatorias urgentes avaladas jurídicamente. Quiero ser transparente. El mantenimiento de esta red supone más de 190 millones de euros anuales para el Gobierno de Canarias. La financiación estatal, vía transferencias extraordinarias, apenas cubre una parte. Esta desproporción no solo tensiona nuestro presupuesto social, sino que pone en riesgo otros servicios esenciales como recursos para la infancia local, centros de menores nacionales, programas de intervención familiar y medidas de inserción, porque cuando el sistema se ve desbordado por la emergencia, se resiente toda la red. Permítame detenerme un momento en la cuestión de la financiación, porque define también la credibilidad de cualquier compromiso político. Recientemente, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, se aprobó la distribución de un crédito estatal
para atender a los menores migrantes no acompañados. A Canarias se le asignó una partida de 8,5 millones de euros, que es, por supuesto, claramente escasa. Tras la reunión lo dije alto y claro, esta cantidad resulta totalmente insuficiente, sobre todo cuando a Canarias ya soporta un déficit de 140 millones de euros en la atención a estos menores. ¿Cómo podemos sostener una red de 5.600 menores acogidos con equipos técnicos, alojamientos de escolarización, atención psicológica y social digna si los recursos estatales cubren solo una mínima parte de los costes reales? Desde Canarias hemos planteado que la financiación no puede ser puntual ni cortoplacista, sino que debe, y también es una de las cuestiones que las comunidades autónomas en los recursos de inconstitucionalidad han planteado, que esta financiación debe abarcar todo el periodo de tutela hasta la mayoría de edad. No se puede olvidar que cada menor acogido necesita recursos estables durante años, no solo hasta que se apague el titular de la emergencia. Además, nuestra exigencia se sienta también en la celeridad de los traslados, porque de poco sirve asignar una partida si no se acompaña de una estrategia efectiva de derivación. Canarias sigue esperando el traslado urgente de más de 1.000 menores con protección internacional de asilo que llevan meses bloqueados, aunque parece en las últimas semanas y con la constitución de ese comité interadministrativo donde mi gente, mis directores generales y servicios jurídicos designados están precisamente en esa reunión que hablamos, empezamos a movernos. Como sabe y he recordado, el Estado que esperar a septiembre es inviable para que un sistema totalmente colapsado que justo en esta fecha sufre los mayores repuntes de llegadas de embarcaciones y no podemos esperar a que eso se normalice. Los menores no pueden esperar a que la burocracia decida cuándo repartir responsabilidades. Cada día que pasa sin traslados efectivos y financiación suficiente es un día más de presión insoportable para las comunidades locales, para los profesionales que sostienen el sistema y sobre todo para los niños y niñas que merecen un presente y un futuro digno. Sería injusto no reconocer que pese a todo Canarias ha desarrollado buenas prácticas que pueden inspirar a otras comunidades, itinerarios de inmersión lingüística, programas de mediación intercultural, unidades especializadas para perfiles de mayor vulnerabilidad, menores víctimas de trata, niños con discapacidad o problemas de salud mental y complementos con la acción pública de entidades del tercer sector. Pero nada de esto sustituye la necesidad de un sistema estable, corresponsable y financiado adecuadamente. Debemos abordar con claridad el debate sobre la propuesta de transferir competencias de inmigración a Cataluña presentada en el Congreso de los Diputados. Desde Canarias entendemos y respetamos la diversidad territorial y la singularidad de cada comunidad, pero como ya hemos dicho, la inmigración irregular y la tutela de menores migrantes no conoce fronteras administrativas. No tendría sentido reforzar competencias singulares en un territorio si al mismo tiempo no se establece un mecanismo común que garantice la equidad, la solidaridad y la protección de todos los menores en igualdad de condiciones, vivan donde vivan. Este gobierno de Canarias ha planteado, no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, un plan estatal y europeo de acogida de menores migrantes con cupos vinculantes y coordinación real. Un mecanismo de distribución con base jurídica clara ya recogida en la nueva ley de extranjería. Una compensación financiera adecuada con fondos finalistas que cubran esos costes reales de atención médica, profesionales, educativa. Una mayor participación de la sociedad civil organizada para defender los derechos de la infancia desde un enfoque de interés superior sin distinción y por su origen. Señoras y señores, este no es un problema de Canarias, ni siquiera solo de España, es un reto europeo, humano y moral. No podemos seguir mirando para otro lado y mientras miles de menores migrantes arriban solo a nuestras costas. De hecho, ayer y hoy, la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores de la Comisión Europea de las Regiones, el CIBE, está tratando en Canarias el papel de las ciudades y regiones en la acogida de los menores migrantes no acompañados y las oportunidades en los países de origen, que dará pie a un informe posterior del CIBEC que presentará ante la Comisión Europea para mejorar el pacto de asilo. Cuando una patera toca tierra en Fuerteventura, en El Hierro, en Gran Canaria, no llega solo a Canarias, eso lo tenemos todos claro. Llega a España y llega a Europa. Y cada uno de estos niños y estas niñas es responsabilidad de todas y todos, de todo el Estado español.
sus autonomías, sus cabildos, sus diputaciones y sus ayuntamientos y toda la sociedad civil en general. La solidaridad no puede ser una opción voluntaria en una foto de familia en una cumbre de urgencia. Debe ser un principio operativo, aplicable y real. Por eso, desde Canarias hemos venido exigiendo alturas de mira, respeto al mandato constitucional y un modelo que haga justicia con quienes, por su edad y sus circunstancias, no pueden defenderse solos. Les animo a que desde este foro salga un mensaje claro. España y sus comunidades autónomas están dispuestas a compartir esta responsabilidad, cada uno en la medida de su capacidad, pero sin excusa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. Tenemos ahora en torno a 20 minutos todavía para debatir ambas cuestiones y, por lo tanto, aprovechando que haya y agradeciendo que haya preguntas en la sala, pues tiene la palabra Antonio Falla. Si les parece a los ponentes, como se ha hecho en las mesas anteriores, recogeremos 3, 4 preguntas y después abriremos las respuestas de la mesa sin perjuicio de que, si hay tiempo, haya una segunda ronda. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a los miembros de la mesa. Sus participaciones me han parecido muy interesantes. La última intervención yo creo que pone de manifiesto algo muy importante, que efectivamente plantea problemas jurídicos, pero ante todo es un problema humano de primera magnitud, ¿no? Eso sin duda. Yo no soy responsable político, por tanto sí quisiera, si me permiten, compartir alguna reflexión jurídica sobre lo que se está diciendo, ¿no? Nosotros en la Comunidad Autónoma de Andalucía sí que pensamos que efectivamente concurre en vicio de inconstitucionalidad en el Real Decreto Ley. Yo no sé si el horario de la VEMA me va a permitir quedarme a mucho debate, pero bueno, así he apuntado, aparte de lo que tú comentabas, ¿de acuerdo? También está el tema de la vulneración de reservas de ley orgánica, ¿vale? Porque es verdad que ahí hay una afección a derechos fundamentales del menor. Oh, que me lo acerque. Ahora mejor, vale. ¿Vale? Entonces, como decía, y brevemente, vulneración de reserva de ley orgánica y también de los límites materiales del decreto ley, ¿no? Un decreto ley atribuyéndole al Congreso una competencia a mí me parece así rarillo, ¿no? Me parece que enlaza con las instituciones básicas del Estado y demás, ¿no? Luego comentabas lo de las competencias, pero bueno, yo la reflexión, ya digo, un poco sobre el tema de la coordinación estatal, las competencias de coordinación estatal en materias de competencia exclusiva autonómica. Las competencias exclusivas autonómicas sí que efectivamente el Estado está presente de muy diversas maneras, ¿no? Tenemos los títulos competenciales llamados horizontales, ¿no? La Constitución Económica, la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, que por cierto también lo invoca el Real Decreto Ley y me suscita también dudas, ¿no? Y otras, ¿no? Y luego está la legislación básica, que es otro título de intervención en competencias exclusivas autonómicas. Incluso si ustedes me apuran, también está la titularidad del dominio público, y si no, que se lo digan a las comunidades autónomas con fachada litoral y la titularidad del dominio público marítimo terrestre, que como todos sabemos no es atributiva de competencia, pero se parece tanto que a veces es difícil de distinguir, ¿no? Por tanto, muchos títulos competenciales estatales en danza sobre competencias exclusivas autonómicas. Claro, si ahora a las facultades de coordinación sin un sustento constitucional, legal, de la jurisprudencia del Constitucional, claro, no digo discutible, ya verá el Constitucional lo que tiene que decir, vamos a una vía expansiva de esas facultades de coordinación del Estado, pues casi en el Estado de las autonomías nos podemos apagar e irnos, ¿no? Porque entonces ya si están presentes en todo, simplemente porque... ¿okay? Entonces es complicado. Por tanto, yo creo que ahí hay que, yo digo una reflexión abstracta también, ¿no? Que hay que manejar con prudencia esas facultades de coordinación con el Estado. En cuanto a la proposición de ley orgánica, ¿no? Oye, interesantísimo, ¿no? El tema de cuáles son las materias que no son susceptibles de transferencia o delegación. Que a lo mejor al final del proceso, en su día, en su momento, acabamos encontrándonos que todas las materias son susceptibles de transferencia o delegación. Igual nos acaban diciendo eso, oye, pues estupendo. Pero bueno, yo personalmente creo que dentro del 149 hay materias y materias, ¿no? Hay algunas que están más vinculadas a la soberanía nacional y entre ellas está defensa, creo, control de fronteras también, y yo creo que esas son materias que no serían susceptibles de transferencia o delegación. ¿De acuerdo? Pues esas eran las reflexiones que quería compartir. Gracias.
Bueno, muchas gracias. A mí me encantaría dar mi opinión sobre si creo o no que el decreto ley es constitucional, pero voy a ser prudente y sencillamente voy a preguntar un par de cosas en abstracto, pero que no son tan en abstracto, ¿no? Decía Ignacio que la naturaleza de la proposición de ley orgánica de transferencia y la naturaleza de lo que pasa con el decreto ley es distinta. Y ahí me gustaría discrepar y que discutiéramos sobre el tema, porque en realidad es lo mismo, pero al contrario, con lo cual en el fondo es lo mismo. Aquí de lo que estamos hablando en la práctica es que el decreto ley está haciendo una armonización de competencias autonómicas. Está atrayendo para sí la competencia que es exclusiva de la comunidad autónoma en materia de asistencia social, donde siempre se ha venido incluyendo la atención a los menores desprotegidos, y lo que está haciendo el Estado es establecer una situación excepcional que justifica la atracción, la vista atractiva para el Estado de la gestión de esa competencia que es exclusiva de la comunidad autónoma. Y eso, hasta donde yo sé, es una armonización. O sea, que es lo mismo, pero en sentido contrario. Con lo cual, bueno, ahí quizá puede haber alguna duda más de constitucionalidad. Otra cuestión que, más allá de si esto es constitucional o no, y que lo acabará decidiendo el Tribunal Constitucional, lo que me genera dudas prácticas son dos cosas. Uno, ¿por qué no se ha utilizado la vía del 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, apartado 11, que ya preveía la posibilidad de que las comunidades autónomas cedieran la guarda de los menores extranjeros no acompañados a entidades del tercer sector? Esa hubiera sido una vía relativamente sencilla a través de financiación específica del Estado, que ahí sí que hubiera tenido posibilidad de hacerlo. Financie usted a Save the Children, a UNICEF, a Amnistía Internacional, bueno, no sé. Hay miles, porque en realidad la atención directa a los menores no la está haciendo las comunidades autónomas, ni siquiera la están haciendo entidades. ¿Por qué no se utilizó esa vía, cuyas dudas de constitucionalidad son sencillamente inexistentes, para gestionar la traída, el traslado a la península de los menores y la atención a través de ese mecanismo que ya estaba previsto? Tercera cuestión. ¿Cómo se va en la práctica, y hasta que el tribunal se pronuncie, cómo se va a hacer en la práctica esto? ¿Quién se va a encargar de coger a esos niños, ponerles en un avión y traerlos a la comunidad autónoma, llevarlos en los autobuses? Porque el único que tiene, el Ministerio de Infancia no tiene funcionarios para hacer eso. No hay quien dé la atención directa. La atención directa a los menores en Canarias se lo da la comunidad autónoma, y la atención directa a los menores cuando lleguen se la dará la comunidad autónoma a la que le toquen. ¿Cómo se va a hacer el tránsito? Porque a mí eso también me preocupa. Me preocupa que al final acabe siendo una competencia de interior y que eso pues, pueda generar algunas dificultades o algunas dudas o algunas limitaciones de derechos fundamentales de los menores. Y bueno, ya sabéis que para mí este tema es un tema que me encantaría poder hablar, casi hacer una contraponencia, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que habéis dicho que me parecen importantísimas. Me parece que efectivamente está muy mal resuelto, me parece que no hay modelo y que sobre todo no hemos desarrollado un modelo de atención de emergencias, lo que conecta un poco con la mesa anterior. O sea, aquí todo es emergencia todo el tiempo, pero programa de emergencia no hay y no tenemos una solución clara para esto. Y habría una posibilidad, que tampoco sé por qué no se ha estudiado y que se hace en otros países de la Unión Europea, que es considerar a los menores, hasta que se determine indubitadamente su minoría de edad, con un estatuto similar al de la protección internacional. En ese caso es que tampoco habría mucho problema. Nadie pone en duda que el Estado tenga competencias en materia de gestión del asilo, no solo de legislación sobre asilo, sino de gestión efectiva de la prestación de los servicios asistenciales. Pues consideremos a los menores susceptibles de una protección específica, creemos un estatuto específico que atribuya la competencia al Estado. Pero a mí, en el fondo, esto que hemos hecho con el decreto ley me parece que es pues, una modificación extraestatutaria de las competencias por la puerta de atrás. Sí, una pregunta, a ver si me podéis despejar esta duda. Decía Ignacio que es necesario que se haga una interpretación coherente o venías a decir, ¿no? Que es necesario dar una interpretación coherente al reparto de competencias que está establecido en la Constitución y que deriva de los estatutos de autonomía. Y yo os pregunto, ¿es consistente y coherente la interpretación del reparto de competencias y de una concreta competencia como es la de la inmigración, que hace el decreto ley por un lado y que hace la proposición de ley orgánica por otro, o son absolutamente inconsistentes entre ellas? Y lo que hace, digamos, que la base de la que parte el decreto ley
es totalmente contradictoria con la base de la que parte la proposición de ley orgánica, que además ni siquiera ha establecido, que yo sepa, mecanismos de control en la delegación de las competencias. Me gustaría que me resolvieseis esta duda. Y para acabar la ronda, perdón, o casi terminamos con Tomás, que tenía pedido la palabra, y con eso ya damos la palabra a la mesa. Hola. Yo voy a discrepar de Iciar y voy a discrepar de Ignacio también y del que he intervenido, por discrepar un poco. No, vamos a ver. Aquí la cuestión yo creo que efectivamente es determinar si el reparto de los inmigrantes es asistencia social, en cuyo caso la competencia sería exclusiva de las comunidades autónomas. Iciar propone armonizar, pero desde luego sería una competencia estatutaria a la cual no podría el Estado incidir a través de su competencia en el 1.1 porque no sirve para extranjeros, sino que sirve solo para nacionales. Lo que pasa es que yo discrepo porque creo que el reparto en sí no es asistencia social y podría ser una competencia que tiene el Estado en el 149.1.2 cuando habla de inmigración, con la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en la 87-2017 del alcance del título sobre inmigración, que le ha dado un contenido que va más allá del contenido al que se le dio en la sentencia del estatuto, ¿no? Yo comparto con uno de los que ha intervenido que aquí no acabo de ver la coordinación, porque tú coordinas cuando tú tienes un título específico. El Estado puede coordinar con el 13, bases y coordinación, puede incluso coordinar si tiene lo básico, aunque la competencia básica no hablase de coordinación, pero lo que no puede coordinar es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas como es asistencia social, con lo cual el título de coordinación aquí sinceramente no nos sirve, nos serviría un título propio del Estado como es el del 149.1.2 sobre inmigración. Meter coordinación sin identificar el título del Estado, porque tú coordinas efectivamente si tienes lo básico, si tienes una competencia específica, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, aquí se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional, pero en principio sí creo que en la 87-2017 hay instrumentos que permitirían al Estado ejercer una competencia propia y exclusiva, que es el reparto de inmigrantes sin necesidad, efectivamente, de estar inmiscuyéndose en competencias propias de las comunidades autónomas. Pues doy la palabra por un rato muy breve, por favor, en las respuestas, en torno a 3 minutos por cada uno de los ponentes, 4, obviamente, si necesitáis, y cerraríamos con eso la sesión. Pues quedándome las preguntas más abstractas, que al final es lo que nos corresponde a quienes trabajamos en la universidad. Por un lado, hay un debate sobre, es decir, el debate sobre la coordinación estatal en materia de competencias autonómicas deriva de la flexibilización de la exclusividad. Es decir, es primero la flexibilización de la exclusividad y en la medida en que no todas las competencias en materia de inmigración son del Estado, cuando surge la necesidad de buscar funciones de coordinación en distintos títulos competenciales. Y ahí hay un debate también sobre cómo restringir esa expansión, ¿no? Y en ese debate pues surge la teoría de que la competencia del 149.1.2 tiene un núcleo duro que se vincula en torno al control de fronteras y que, bueno, puede incorporar elementos de integración siempre que la medida tenga una finalidad específicamente orientada a la integración. Se trata de definir de forma rigurosa el contenido del 149.1.2, cosa que no sé si es posible. Aparte, y esto está conectado con el otro debate. Ahora utilizamos la idea del núcleo duro como idea vinculada a la imposibilidad de delegar competencias, ¿no? O sea, se da la vuelta al argumento, igual que la vinculación con la idea de soberanía. La proposición de ley de delegación, claro, no es una delegación plena, sino que es una delegación de funciones ejecutivas sobre aspectos muy concretos. Podemos entrar en el articulado de la proposición de ley orgánica de delegación, incluso, desde mi punto de vista, está aquejada de cierta ambigüedad algunas de las funciones que se atribuyen, porque se atribuyen, sobre todo las que tienen que ver con el control migratorio. Se habla de devoluciones, se habla de expedientes de infracción, pero no queda muy claro cuál es el alcance de cada una. Y después hay una especie de competencias subsidiarias que siguen a las principales, incluso de carácter normativo, pero que también quedan imprecisas, ¿no? Por lo tanto, no es que el 149.1.2 sea delegable o no sea delegable, sino que lo que se pretende es delegar parte de funciones que estarían contenidas en el 149.1.2, no todo el 149.1.2.
1.2, no es una delegación completa. Y claro, tampoco el 149.1.2, el sentido que explicaba Eliseo Aja, por ejemplo, es no solo la vinculación con la soberanía, sino con las relaciones internacionales. Pero 40 años más tarde ni la soberanía es lo mismo, ni las relaciones internacionales lo son. Todas las comunidades autónomas tienen relaciones exteriores, por ejemplo. Aquí son dos competencias que han discurrido de forma paralela. De acuerdo con lo que me lo he apuntado, lo que señala Carlos sobre la coherencia entre los dos proyectos, y por no alargarme, simplemente mi duda es si detrás del decreto ley si hay un problema de reparto competencial, si estamos ante una coordinación en sentido propio o estamos ante relaciones intergubernamentales, una ampliación de la idea de cooperación o quizás algunas obligaciones derivadas del principio de solidaridad. No tengo claro que sea una función nueva que haya que buscar un título atributivo de competencias. Me lo apunto para reflexionar. Sí, yo empiezo por el final también. Es decir, yo creo que la reflexión que ha hecho Tomás es muy pertinente, fundamentalmente, y además comparto su opinión, en que no entra una facultad de coordinación como es conocida la coordinación. Yo me he referido sobre todo a la coordinación cuando he estado hablando de la manera de proceder en las conferencias sectoriales, ¿vale? Es decir, en el ámbito de la conferencia sectorial, cuando entra la cooperación, sí que se necesita en ese caso el visto bueno y el acuerdo de todas las comunidades autónomas, y en el ámbito de la coordinación, en principio, no se necesitaría, pero sí que es cierto que yo creo que es una vía que nos abre la sentencia 43/2015 en relación con la supraterritorialidad, es decir, en relación con que el fenómeno de la inmigración vaya y sea mucho más amplio de lo que es y se pueda enmarcar en una competencia propia del Estado ejercida, por lo tanto, ahí. Y hago un inciso, porque veo que ya tenemos que acabar. Hablabais del hecho de que hubiese sido más sencillo a través de las ONGs. Como sabéis, el sistema, la mayor parte de la tutela diaria la llevan organizaciones del tercer sector. No son los gobiernos autonómicos los que directamente ejercen esa tutela, pero la tutela sigue siendo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, que hayan comunidades autónomas, que hayan entidades del tercer sector que ejerzan la tutela, no significa que desapoderes a la comunidad autónoma de la misma. Por lo tanto, tampoco lo puedes pasar de una comunidad a otra, porque la tutela sigue siendo de la comunidad autónoma, aunque esté ejercida a través, en este caso, de una entidad del tercer sector. Por lo tanto, yo creo que tampoco es una solución válida a la hora de poder realizar el reparto. Muchas gracias, y para acabar, tiene la palabra de nuevo la consejera del Gobierno de Canarias, con la que cerraríamos. Yo siento discrepar con la compañera, pero es que efectivamente la primera reuniones que tuvimos con el Estado, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Se me oye? Sí. Ahora, vale. Que bueno, que siento decir que uno de los primeros intentos que se hizo en una de las primeras conferencias sectoriales en el primer trimestre de 2024 fue precisamente articular el artículo 11 y se puso por el Estado una financiación sobre la mesa para poder llevar a cabo ese traslado de menores siguiendo con la tutela la Comunidad Autónoma de Canarias, trasladarlo con diferentes entidades del tercer sector a todo el territorio español. Y en esa conferencia sectorial se echó abajo ese reparto de financiación por las comunidades autónomas. O sea que ese intento se hizo, no se llevó a efecto. Por eso seguimos con el Real Decreto Ley, y en cuanto a la distribución de esos menores que establece el Real Decreto Ley, ahí estamos regulando dos reales decretos posteriores que regulan el procedimiento que se llevó a la última conferencia sectorial de Infancia y Familia, ese procedimiento de reubicación y traslado de las personas menores,
y ahora, pues, esta tarde hay una comisión sectorial de infancia y familia preparatoria de la siguiente conferencia, que presumiblemente será la próxima semana, donde se tratará el reparto y la financiación acorde a ese Real Decreto, ¿no? Y cuál es esa contingencia migratoria y cuál es la capacidad y lo que sé de esas 3 veces, Canarias en ese reparto, la capacidad de atención de esta comunidad autónoma se cifra en 735 menores, con lo cual tenemos 5.600, ustedes me dirán si sobrepasamos o no sobrepasamos un poquito esa cantidad. 3 veces, 4, 5 y hasta 6 veces. Entonces, bueno, lo que se trata aquí era de establecer ante esa contingencia migratoria extraordinaria una respuesta y un cauce para que en un futuro esa contingencia no se tuviera que dar. Yo creo que se han puesto todos los mecanismos sobre la mesa. Yo creo también el constitucional ante nuestro protocolo que lo echó abajo de menores migrantes, precisamente una de las condiciones que decía es esa supraterritorialidad, es decir, que esto es no un tema que le afecta a Canarias, es un tema de Estado y por lo tanto hay que dar una respuesta de Estado. Esperaremos también lo que decide con esos 11 recursos de constitucionalidad que han interpuesto 11 comunidades autónomas, pero mientras tanto hay que seguir trabajando porque la ley es efectiva, no se ha echado abajo, con lo cual hay que seguir cumpliendo esa ley y cumpliendo con la tramitación de los decretos que esa ley hay que establecer. Yo sin más decirles eso, que agradezco mucho el haber estado con ustedes, porque la verdad que oírlos también es un aprendizaje y va uno aprendiendo todavía mucho más de toda esta materia y agradecerle todas las intervenciones que han habido. Pues muchas gracias a los 3 intervinientes en la mesa y muchas gracias a todos por su atención. Por favor, hacemos un cambio inmediato, de modo que no salgan de la sala sin... Y en un segundo iniciamos el acto de clausura. Muchas gracias. Bueno, tenemos el honor de contar con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez. Para nosotros, desde luego, es un gran honor contar con él. Justamente el ministerio que tiene las competencias de todo aquello de lo que estamos hablando, entre otras, ¿no? Que es el de la organización, la puesta en marcha de las políticas públicas en relación con la organización territorial del Estado en los distintos niveles. Debo decir, si me lo permitís, antes de darle la palabra, que, como todos saben, nuestro ministro es canario, como yo, como la subsecretaria del propio ministerio, pero quería dar una breve pincelada sobre el tema que hoy nos ocupa. Hemos abordado esas 2 grandes mesas sobre la protección civil y sobre la inmigración desde el punto de vista competencial. Y quería decirles además que si tengo que subrayar algo en nuestro ministro, es justamente que es un perfecto conocedor en todos los ámbitos de la articulación territorial del Estado. Él, desde luego, ha pasado por teniente alcalde del Ayuntamiento, es decir, estábamos hablando antes con el ámbito de la protección civil, la administración más cercana de la territorial, ha pasado absolutamente, ha sido teniente de alcalde de ayuntamiento, alcalde de ayuntamiento, diputado en el Congreso de los Diputados, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y presidente por supuesto, del Cabildo, que también habíamos, perdonadme, voy por esta línea, y ministro de Política Territorial. Nadie como él y como su equipo sabe exactamente de todas aquellas cuestiones en todos los ámbitos competenciales al que se dedica este informe de la Comunidad Autónoma 2024 cuya vida la citamos desde hace 36 años,
que cuenta con los magníficos especialistas en el ámbito del derecho público, los mejores especialistas en España y que representan a cada una de las comunidades autónomas y se hace en colaboración y con crítica, debate argumentativo con los distintos, con el legislador y con el ejecutivo. Ministro, sin más, eres tú el gran protagonista. Te doy las gracias en nombre de los directores del informe y de todos nuestros colegas y amigos y autoridades aquí hoy presentes. Sin más, tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. También saludo al resto de autoridades presentes. Espero que hayan sido seguro una jornada productiva y agradecerles también la invitación para esta clausura. Antes estábamos ojeando también este informe de las comunidades autónomas y me decía la subsecretaria, no te olvides de decir que hasta ahora no participaba el Ministerio de Política Territorial, teníamos previsto hacerlo a través de una partida presupuestaria en presupuesto ordinario, estamos en presupuesto prorrogado, va a haber un real decreto para que podamos participar y que junto a las comunidades autónomas esté también el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial. Bueno, y quiero agradecer, como digo, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales este encuentro y esta hospitalidad. Bueno, y felicitar a la organización por esta jornada que seguro que ha sido muy interesante, con mucho debate y seguro que mucha discusión jurídica. También el esfuerzo que hacen a través de este informe de las comunidades autónomas, que es un referente para los que trabajamos y creemos en la consolidación de nuestro Estado autonómico. Es un trabajo que da cuenta cada año de los avances, de los cambios y de los retos, de los problemas y de las respuestas que nos ofrece justamente este Estado autonómico que tenemos. Y es innegable la actualidad de dos temas que han sido los que han pilotado este encuentro, fundamentalmente, que ha sido la inmigración, el fenómeno migratorio, pero también la protección civil en el ámbito autonómico. Creo que son dos asuntos de máxima actualidad. Indudablemente en estos 2 años lo hemos tenido, la Dana de Valencia y previamente también el fenómeno migratorio, cosa que como presidente de Canarias que fui en la anterior legislatura, junto a la pandemia, fue la comunidad que tuvo el primer caso de COVID en enero del 20 de toda España, también marcó lógicamente estos 2 años casi de gobierno y del ministerio que tengo el honor de dirigir. Justamente lo que tiene que ver con cuestiones de Canarias, ¿no? Saben que el Ministerio de Política Territorial tiene un comisionado especial para la isla de La Palma, tuvimos el volcán de septiembre del 21, también un comisionado especial para la reparación de los daños provocados por la Dana a la Comunidad Valenciana. Y con respecto a la inmigración, también tenemos la responsabilidad de presidir el Comité Interministerial de Inmigración junto al resto de los ministerios y de manera no sencilla, pero se ha dado una evolución clara en el plano legislativo con la modificación del artículo 35 y la aprobación y convalidación por el Congreso de el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que da una respuesta a los menores extranjeros no acompañados. Por eso trabajamos en ello. Recuerdo la fecha del 18 de marzo que aprobó ese Real Decreto Ley 2/25 y el honor que tuve de poder presentarlo y defenderlo en el Congreso de los Diputados justamente el día que luego tenía que parar por cuestiones de salud que también avanzan positivamente, ¿no? Y quiero decir al respecto que quizás por la experiencia institucional conozco bien cuáles son las competencias, lo cual no significa que las acepte tal cual, pero indudablemente las comunidades autónomas tienen competencias diversas y son, en este caso, las primeras responsables en protección civil, como también en la protección de menores. Hay una gran discusión, ya veremos qué terminan diciendo otros órganos sobre lo que es el menor y la ley del menor y la competencia de menores, porque en estos casos también se establece que esa competencia se amplía a todos los menores extranjeros no acompañados que llegan a los territorios de las comunidades autónomas. Hay en estos momentos también conflictos diversos entre administraciones. Yo creo que finalmente esto se va a aclarar, aunque en medio de ese conflicto, que lo ha habido, con iniciativas por parte de distintos gobiernos y también del gobierno de Canarias, con quien terminamos llegando a un acuerdo, lo más importante ha sido esto último. Y es que al margen de la diatriba jurídica, creo que la política es también llegar a acuerdos y poder plantearlo en los órganos donde la mayoría terminan decidiendo. Los menores extranjeros no acompañados son menores para nuestro ordenamiento y para cualquier ordenamiento que garantice los derechos fundamentales. Y por eso es clave que esta competencia se conozca, que las comunidades autónomas
que son fronteras las ejercen, pero que entendemos debe haber una exigencia, que quizás no es la palabra más adecuada, de solidaridad y justicia por el resto de las administraciones, para que se pueda dar una situación de colaboración en el cuidado de esos menores. No voy a cansarles con todo lo que se ha hecho en los años pretéritos, pero quiero recordar, y quiero hacerlo, que en el año 2018, al poco tiempo de llegar al gobierno de España, el actual presidente del gobierno de España, se aprobó un real decreto para dar respuesta a la situación de hacinamiento que tenía la comunidad andaluza. En aquel momento no la tenía la comunidad de Canarias, en aquel momento era porque las rutas cambian y lo que son los tránsitos y también los fenómenos de la inmigración, y aquel real decreto que se llevó a un Consejo de Ministros tenía rango de real decreto, no tenía que ser convalidado, no era una modificación legislativa en sí, daba un suplemento económico por cada niño que era acogido por el resto de los territorios que no fuera la comunidad andaluza, pero aquel real decreto fue un fracaso. Fue un fracaso porque ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21 se dio respuesta ni a la comunidad autónoma de Andalucía, ni a las que luego tuvieron esa presión migratoria como Ceuta, Melilla, posteriormente Canarias. Había claramente que modificar la ley. Por eso esa exigencia está recogida, entendemos, en nuestra Constitución, en el artículo que marca el derecho de las autonomías en nacionalidades y regiones, el artículo 2, y también, lo recuerda el Tribunal Constitucional en febrero de este año, precisamente de la recepción de los menores extranjeros no acompañados. Antes hablábamos también, lógicamente, de la aclaración que hará tanto el Tribunal Supremo en la sentencia final como el Tribunal Constitucional sobre las competencias en menores no acompañados que llegan a nuestras costas, ¿no? Pero, teniendo en cuenta esto, también el Estado autonómico es cooperación y es lealtad institucional. Y entre esas cuestiones es cómo se ha trabajado durante este tiempo. Y yo creo que eso inspiró el consenso que en el año 2022 se tuvo por prácticamente unanimidad en una conferencia sectorial que se tuvo en Canarias y que acordó la distribución de unos centenares, casi 400 menores, entre el conjunto del país con sus fichas económicas. Recuerdan que aquello generó consigo un conflicto en algunos gobiernos y la salida del gobierno de un partido político en algunas comunidades porque las consejeras y consejeros de derechos sociales habían aceptado esa distribución de menores. Hablo del año 2022. ¿Qué ocurre? Que esto no llevaba una modificación legislativa. Podías negarte, podías no asumirlo y llevaba consigo una cantidad económica determinada. Es verdad que fueron grandes pasos. La tutela y otras cuestiones se avanzó en los años 22, 23, 21, pero, como digo, al poco tiempo hubo ruptura de gobierno y ya luego los distintos mecanismos para hacer una distribución mayor, no hablamos de 300 menores, hablamos de 6.000, que son los que en un momento determinado ha habido en Canarias, una población de 2 millones de habitantes. Era imposible esa distribución cuando hablábamos no de centenares, sino de miles de menores. Por eso se trabajó en la colaboración y el acuerdo y las fórmulas para afrontar estos retos que, como digo, se materializan en el decreto 2/2025 que está en vigor, convalidado por el Congreso, en el que anuncio que este mes llevaremos los reales decretos de funcionamiento y de organización antes de que acabe el mes de julio, con la voluntad de que se materialice en el mes de agosto, si es posible, esta distribución entre el resto de las comunidades autónomas. Yo creo firmemente en ello, lo creo con absoluta convicción, porque creo que eso es una respuesta de un Estado autonómico, ¿no? Y creo que también ennoblece a lo que es la política en el sentido de que podemos responder de manera ordenada, solidaria a menores que los he visto y que están hacinados en espacios. Están hacinados en las islas y están hacinados en los espacios. Es un doble hacinamiento. Hay espacios donde las literas no son de 2 ni de 3, sino hasta de 4 camas, unas sobre otras, ¿no? Y no están escolarizados. Muchos de ellos tienen un problema idiomático claro, ¿no? No se entienden ni siquiera entre ellos porque vienen de distintos lugares de África y por tanto es imposible que se pueda responder a miles de menores en una comunidad que tiene 2 millones de habitantes o en ciudades autónomas que tienen una población que no llegan a 100.000 habitantes, ¿no? Aquí el objetivo es que su vulnerabilidad sea respondida como se merece, defendiendo los derechos humanos por parte de las administraciones y que estén en las mejores condiciones posibles. Es el bien superior del menor, como digo, de cualquier menor, porque el bien superior del menor está por encima de que si el menor es o no es extranjero, y es un mandato además que está en la Constitución, está en los tratados de derechos humanos, en la Convención de las Naciones Unidas, en los derechos del niño, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y por tanto nos obliga a que tengamos acuerdos. Y junto a ello también en el ámbito de la protección civil.
Creo que la cooperación es fundamental, no es sencilla, no es fácil, sobre todo cuando ocurre desgracias naturales que además llevan consigo en algunos casos la pérdida de vidas, de centenares de vidas, ¿no? Pero por empezar por la reconstrucción de La Palma, que fue también algo inesperado, por suerte fue lo mejor, no hubo ningún fallecido directo, hubo un fallecido indirecto por una cuestión de negligencia propia, pero no hubo ningún fallecido directo. Creo que fue lo más importante en aquel momento y se trabajó con los niveles propios del Estado de Derecho. O sea, hablamos de los ayuntamientos afectados, del Cabildo Insular, del Gobierno Autónomo y del Gobierno Central, en colaboración. Y se ha trabajado, como digo, de la mano en esa cooperación. Ha sido el mayor desafío que ha tenido nunca la isla, en lo socioeconómico, también en la afección social. Y en ese sentido, aquí tenemos algunos datos de más de 1.000 millones de euros. Yo recuerdo cuando mandamos a Europa los primeros datos de los daños, apenas llegaban a 400 millones, pero eran, para los fondos de solidaridad, eran temporales, no definitivos, ¿no? Finalmente han llegado más de 1.000 millones, de una manera o de otra, a la sociedad civil, con grandes acuerdos, con mayorías en el Parlamento y también con acuerdos políticos, que están luego reflejados en los presupuestos generales del Estado a través de enmiendas presupuestarias que han hecho avanzar. Y la realidad de la isla es otra. Hoy hay un reciente estudio de la salud mental y los jóvenes de la isla de La Palma son los que afrontan mejor una dificultad mental, incluso más que otras islas de Canarias, ¿no? Indudablemente es una herida abierta que está sin cerrar. Como digo yo siempre, cualquiera daría lo que fuera para volver a su casa, hoy sepultada por la lava, para poder vivir como vivían entonces. Es una isla donde la autoconstrucción norma, que es una isla que no vive del turismo y que ha ido perdiendo población, a diferencia de otras islas que han multiplicado por 3 su población, motivado por el turismo. La isla de La Palma, que básicamente ha decidido caminar hacia los sectores primarios, apenas ha avanzado de 80.000 habitantes e incluso ha ido perdiendo población. Y todo eso, lógicamente, cuando tú tienes un sector económico fundamental que se basa en el sector del campo, cuando hay un volcán, lo que se afecta es justamente eso, que queda sepultada tierra que no puede ser sembrada. Y si además eso no lleva consigo un atractivo, lo digo entre comillas, turístico, sino todo lo contrario, pues lo que se produce es lo que ocurrió en la pandemia, es que tenemos que tener a lo público para que pueda responder. Porque si no tenemos lo público, se quebranta absolutamente todo lo que es la sociedad y su estructura, ¿no? Junto a ello tenemos los daños provocados también por la DANA en la Comunidad Valenciana, ¿no? Los daños materiales y los más graves, los peores, los irreparables, los daños en las personas, ¿no? Lo que ha hecho el Gobierno de España es movilizar el máximo de los recursos y poner también la Comisión Interministerial a disposición de los grupos de trabajo que se hizo junto a la Generalitat Valenciana, el comisionado que hemos creado, los distintos ministros que participan a través de esa interministerial, la presencia que tuvimos en los SECOPI y también el trabajo que hemos hecho con los ayuntamientos. Por ejemplo, hemos modificado, y es un hito histórico, el que hasta entonces el Gobierno de España abonaba el 50% de los daños de las infraestructuras municipales y siempre lo hacía haciendo la transferencia por partes y una vez se certificaban las obras, ¿no? Pues por vez primera el Gobierno de España ha puesto el 100% de todos los daños en las obras municipales, en infraestructuras municipales, y ha adelantado los fondos para que pequeños ayuntamientos, que sería imposible que pudieran acometer las obras, las puedan realizar en algo que tampoco tenía parangón anterior, que no es fácil, porque tiene una situación de infraestructura administrativa compleja. Y es verdad que también todo lo que ocurrió con la pandemia, todas las emergencias han llevado a un control que a mí no me parece incorrecto, todo lo contrario, mayor ante las ayudas, pero también tiene que convivir con la necesidad de poder tener esas obras terminadas cuanto antes, sobre todo porque no puedes no ejecutar los fondos que te llegan, porque todos los precisas, ¿no? Y bueno, de aquí estamos hablando de una cantidad económica de 1.746 millones de euros. O sea, para que se haga el parangón de los daños, toda la isla de La Palma fueron 1.000 millones. En el caso de la Comunidad Valenciana estamos hablando ya de movilizar más de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, ¿no? Y luego están también las otras administraciones, pero solo lo que son los daños municipales y desde el Gobierno central, 1.746 millones de euros. Aquí están todos, no los voy a cansar, las ayudas a los autónomos. Por vez primera se adelantaban los fondos para los daños
viviendas y de los enseres a través del Ministerio del Interior. Nunca se había hecho antes, se hacía un adelanto previa fiscalización de la actuación, que no era fácil, porque luego puede haber momentos en donde tienes que devolver aquello ingresado previamente. Se hizo por vez primera transferencias directas a las pequeñas y medianas empresas de los autónomos desde el Ministerio de Hacienda. Antes se había hecho en Canarias a través de las cámaras de comercio, como entidades donde se une lo público y lo privado, pero en este caso concreto, con la DANA en la Comunidad Valenciana, fue directamente a las cuentas bancarias. Y ha sido la movilización más importante y más alta que ha hecho ningún gobierno. También es verdad que los daños materiales y personales son también incomparables por parte de un gobierno de España con respecto a una comunidad autónoma. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo porque indudablemente todavía queda tiempo y mucho para ir recuperando esa normalidad, tanto en un lado como en otro, más cercanamente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Por eso hay que estar cerca de la administración más cercana, que lógicamente son las corporaciones locales, y teniendo claro que el ámbito competencial está definido, pero lo más importante, vuelvo a decirlo, es la cooperación y la colaboración. Cuando se modificó el artículo 35, se modificó con una voluntad de responder ante una competencia autonómica desde un punto de vista que entendíamos era de justicia por parte del Estado. Porque, sinceramente, yo no creo que haya duda de que esa competencia es autonómica. Repito que lo terminarán diciendo los tribunales. Pero lo que está claro es que un gobierno de España, ante una competencia autonómica, modifica una ley para ser obligatorio, porque también la Constitución hace que ante un fenómeno como es la inmigración, tiene también responsabilidades, lógicamente, el gobierno de España. Y voy terminando. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que seguir generando órganos de control, órganos de colaboración, órganos que den respuesta a la situación de los territorios, que tengamos la mayoría suficiente para poder cambiar las leyes si son necesarias hacerlo, poner sobre la mesa lo importante que son los acuerdos políticos. Yo soy de los que creo, siempre me ha marcado eso en la vida, es preferible un acuerdo que se cimenta durante mucho tiempo de trabajo, que muchas veces no sale en la opinión pública, que ir a la opinión pública poniendo en riesgo el acuerdo. O sea, yo creo que el mérito al final no es tanto de que la gente te lo reconozca, sino que también te lo reconozcas tú en tú mismo en la conciencia, ¿no? De decir, oye, lo que he hecho creo que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y que en el fondo me siento contento, al margen de cualquier felicitación externa, porque lo que haces es también defender los derechos humanos, ¿no? Por tanto, eso también es Estado autonómico, poner en la balanza todas las cuestiones que nos defienden y nos definen como valores democráticos y justamente acabar diciendo que estos foros y estos órganos son claves en el sentido de que las comunidades autónomas, también el resto de las administraciones y el gobierno de España somos Estados. En muchas ocasiones, lo saben ustedes bien, se utiliza esa palabra como referido solo al gobierno de España, ¿no? Al gobierno de España de turno, ¿no? El Estado no es el gobierno de España. El Estado somos todos, desde el más pequeño ayuntamiento, al de mayor población, al gobierno de España y a cualquier otra administración en su conjunto, y también las personas. El Estado de Derecho también nos afecta a los colectivos como también a las individualidades. Bueno, y termino diciéndome que queremos participar y por tanto haremos ese Real Decreto, Presidenta, para poder también estar en el gobierno de España y creo que me corresponde dar por clausurada esta jornada, que seguro que seguirán en los próximos años y espero que nos sigamos viendo, seguro que así va a ser. Gracias. Ministra, por acompañarnos.